Como les anunciábamos, recibimos al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreira, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Un placer estar aquí, muy buenos días. Bueno, hay varios asuntos para conversar. En las últimas semanas el tema ha estado latente y no quiero dejar de aprovechar para consultarle. Se aprobó una iniciativa legal que se denomina o se conoce como el punto final para el secreto bancario en el país. En las últimas horas, incluso en el diario El País, se hablaba de, por ejemplo, algunas disposiciones vinculadas a los activos que tienen las sociedades offshore en nuestro país, estas sociedades panameñas o de algunos otros lugares, pero que tienen activos en el Uruguay, que van a tener un periodo ventana para, de alguna manera, yo no sé si regularizarlos, pero sí para blanquearlas, llamémosle así. ¿Cuál es la intención? ¿Que no funcionen más? ¿Que se conozcan quiénes están detrás de estas offshore? ¿Por qué apuntar a ese nicho? Sí, en primer lugar un comentario general. Todo esto ocurre dentro de un proceso que se da a escala planetaria. Hoy por hoy Uruguay ha adherido a convenios multilaterales de intercambio de información a los cuales están suscriptos más de 100 países. Todos los países centrales, todos los países con relativa importancia en términos económicos están adheridos a la Convención Multilateral de Intercambio de Información. Producto de ello es que para converger a esos estándares ha habido que ir tomando medidas. Y esto porque para un país pequeño como Uruguay, que necesariamente tiene que estar inserto en el mundo, tanto para colocar sus exportaciones de bienes y de servicios como para captar inversiones productivas, que son las que generan empleo bien remunerado, de calidad, y el empleo bien remunerado es la principal política redistributiva de un país, es absolutamente fundamental converger a estándares internacionales. La otra opción sería quedar fuera de esto, pero bueno, los que están afuera son un pequeño grupo de países que son paraísos fiscales. Y a Uruguay no le conviene esa estrategia de inserción internacional. En ese sentido se han ido tomando medidas como la flexibilización del secreto bancario, donde se deberán otorgar los saldos de fin de año de las cuentas bancarias, así como el promedio anual. Para todo lo demás continúa vigente el régimen donde es necesaria la autorización judicial para obtener el resto de la información. Aquí se obtiene la información de no residentes para intercambiar con el exterior y la información de residentes para que la Administración Tributaria Uruguaya pueda contar con ella y realizar controles con una base de datos más junto con otras que con las cuales trabaja. En el caso de lo que tú mencionabas, lo que tiene que ver con las sociedades de jurisdicciones de baja o nula tributación, ese es el nombre técnico, pero más conocidas como sociedades de paraísos fiscales, lo que se busca es, más allá de los compromisos internacionales a los que Uruguay adhirió y que comentábamos, tiene que ver con una estrategia de país donde se desincentive la utilización de estos mecanismos, donde en general, más allá de que pueda haber casos donde se utiliza de manera lícita y con fines loables o con fines normales, muchas veces se utiliza para generar un velo de opacidad o para pagar menos impuestos. Por ejemplo, se utilizan estos vehículos jurídicos cuando se importa o se exporta, poniendo en el medio de la importación o de la exportación desde el origen y el destino a una sociedad de paraíso fiscal para dejar la renta que se genera en la transacción allí y que por lo tanto no paga impuestos. O, por ejemplo, se utiliza para tener activos en Uruguay para que queden bajo un manto de opacidad y no se sepa quiénes son los titulares de esas propiedades. Por ejemplo, tener una sociedad panameña con un apartamento en Punta del Este, por poner un ejemplo. Bueno, lo que se busca aquí es generar un incentivo hacia la transparencia, o mejor dicho, un desincentivo a la opacidad, donde a aquellas personas que opten por continuar utilizando los mecanismos jurídicos de paraísos fiscales tengan que pagar más impuestos, pero quien quiera optar por la transparencia y quiera cambiar la titularidad de sus activos estando en una sociedad de paraíso fiscal a una sociedad uruguaya o a una sociedad extranjera de países que tienen regímenes de tributación normales, podrá hacerlo sin ningún costo hasta el 30 de junio de este año. Es decir, podrá transferir los activos sin tener que pagar el ITP, sin tener que pagar imposición a la renta o a la renta de no residentes, etcétera. Es decir, quien opte por la transparencia tendrá un puente de plata para ir hacia ella y quien opte por la opacidad tendrá que pagar una carga tributaria mayor. Claro, en ese sentido, seguramente lo que existe por parte de la Administración es una presunción o cuanto menos
una idea de que allí hay dineros que no se están aportando. Usted hablaba del tema de la opacidad, de la transparencia, a ver, la presunción es que muchas veces se utilizan esas herramientas para evadir o para herramientas que son legales para pagar y tributar menos de lo que se debería. Sí, en realidad, más que evasión, estamos hablando de elusión, Claro. que es cuando se utilizan mecanismos jurídicos legales, como tú decías, pero con la finalidad de pagar menos impuestos que los que corresponden. ¿Hay un universo? ¿Se puede estimar cuánto hay en activos de millones de dólares en empresas offshore aquí en el Uruguay? Bueno, no, es realmente una pregunta bien compleja de poder contestar con certeza, justamente porque lo que hay es un velo de opacidad al que hacíamos referencia y el cual queremos ir desmontando. ¿Por qué? Tiene que ver con, obviamente, dos aspectos centrales. El primero, obviamente, cobrar impuestos, pero el segundo también generar un plano de equidad. ¿Por qué alguien que opta por una sociedad local, con la transparencia debida, donde se estarán registrando los accionistas y los beneficiarios finales, que también incluye esta ley la obligación de hacerlo, en un registro y se sabrá quiénes son los titulares finales de cada sociedad, tienen que pagar más impuestos que quienes optan por sociedades de paraíso fiscal? Eso no es equitativo, no es transparente y entendemos que debe ser corregido. Ya vamos a pasar a otros temas que por cierto interesan y mucho, también como este. ¿Existe alguna problemática, según la información que yo manejo, se está analizando en el Ministerio de Economía la manera para cobrar, por ejemplo, a estas aplicaciones que funcionan y que muchas veces se quieren establecer cánones para su trabajo en aplicaciones, por ejemplo, Uber, pero entre otras, que tienen muchas veces las cuentas de residencia en los paraísos fiscales? ¿Hay una dificultad para retener esos ingresos, justamente por estar funcionando este tipo de sistemas? Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con la economía digital está generando, yo diría, no una época de cambios, sino un cambio de época. La forma en la que ocurren las transacciones económicas está cambiando enormemente. Muchas veces era fácil o sencillo hablar de transacciones de bienes o transacciones de servicios. Gracias a la economía digital estamos viendo en algunos casos híbridos entre bienes y servicios. Por ejemplo, tener disponible un auto con el celular es un servicio o es un bien. Es decir, son cuestiones que se están preguntando y tratando de responder todas las administraciones tributarias del mundo. Y por lo tanto, claro, es un desafío para el Ministerio de Economía y Finanzas, para la Administración Tributaria Uruguaya, la DGI, ver cómo se tributa y se controla el correcto pago de impuestos de este tipo de transacciones económicas que hasta hace pocos años no existían y que vienen creciendo con una velocidad y con una intensidad muy pero muy importante. Por lo tanto, vamos hacia un mundo donde eso es cada vez tiene mayor relevancia y por lo tanto controlar el correcto pago de impuestos, diseñar mecanismos que permitan hacerlo de manera correcta son absolutamente fundamentales. ¿Y ya tiene algún esbozo de solución? Estamos trabajando en eso, estamos buscando soluciones, por ejemplo, para aplicaciones en el caso del transporte colectivo. Estamos trabajando y yo creo que seguramente en las próximas semanas vamos a terminar de redondear alguna propuesta. ¿Qué va a ser por vía de una ley, seguramente? Eso estamos viendo, me invitarás en breve para comentar de este tipo. Tan mal informado no estoy. No, lo veo bien informado. Que había alguna iniciativa en ese... Pero en este caso también... Pero, por ejemplo, ¿es solamente para el canon o eventualmente para los activos que se generen? Que yo insisto, para que la gente entienda, ¿no? Si viene alguien, Uber, la plataforma, que se queda con un porcentaje de lo que te cobra el chofer, según la información que yo manejo, es difícil encontrar el mecanismo para poder hacer que Uber tribute por ese porcentaje que retiene, justamente por el origen al que van esos fondos. Ahora, también ahí hay un tema que está atado a lo que conversábamos antes, Nicolás, y tiene que ver con estos acuerdos de intercambio multilaterales. Yo te comentaba que a los estándares que adhiere Uruguay, y muchas veces con asombro escuchamos que se dice que Uruguay es el primero de la clase, cuando en realidad más de 100 países adhieren a estos acuerdos. Uruguay suministrará información a esos países, pero por el contrario, en la otra cara de la moneda, también recibirá información de esos 100 países. Y en ese caso será información muy valiosa, primero para vigilar el correcto pago de impuestos de los uruguayos en el exterior, pero también para obtener información de transacciones económicas, como es el caso de las aplicaciones que tienen cuentas en el exterior. Por lo tanto, las respuestas a nivel global
para poder compartir información y velar por el correcto pago de impuestos, entre otras cosas, de este tipo de aplicaciones es fundamental y están orientadas en la dirección correcta, creo yo. Le redondeo la pregunta. ¿La iniciativa en la que están pensando es solamente para garantizarse la posibilidad de cobrar el impuesto a lo que se genere o eventualmente para también sumar algún tipo de carga impositiva al funcionamiento de este tipo de aplicaciones? Habida cuenta de que también se produce algo como una especie de competencia desleal, ¿no? Hay empresas establecidas que pagan sus aportes, pagan seguridad social, y estas aplicaciones no funcionan con ese marco bueno, muchas veces se reclama de las cámaras empresariales que haya igualdad en ese sentido. Yo seguramente cuando esté todo el mecanismo diseñado lo vamos a compartir en detalle, pero partiendo del principio general de que tiene que haber equidad, es decir, tiene que haber igualdad ante las cargas públicas, que todos tributen lo que le corresponda. Y en este sentido, estas aplicaciones en definitiva son vehículos para realizar transacciones económicas y deben de pagar los impuestos nacionales, departamentales y las cargas de seguridad social como ocurre con cualquier otro tipo de transacción económica. O sea que en ese sentido se buscará generar planos de equidad al respecto, más allá de los aspectos puntuales que sabrás comprender, estamos trabajando en ellos. En Argentina se habla mucho del impuesto Netflix, se habló en su momento, bueno, seguramente en alguna semana conoceremos algo más. Vamos a pasar a otros asuntos. Imagino que todavía, bueno, de hecho, se conoció en las últimas horas que va a haber una reunión en Anchorena de 2 días para empezar a analizar lo que tiene que ver con las definiciones presupuestales. Pero yendo al punto en el que estamos, para conocer el escenario, se había hablado en su momento cuando se mencionó la posibilidad de partir en dos el tema del presupuesto, de que había nubarrones a niveles internacionales, que después se terminó comprobando ciertamente, una situación que daba cierta fragilidad en el contexto exterior del país y que por eso era bueno, pertinente en esta oportunidad partir en dos el presupuesto, hacer un presupuesto para los 2 primeros años y encarar a partir de este 2017 el presupuesto para el final del periodo de gobierno. ¿Cómo llegamos con relación a lo que ustedes imaginaban en el arranque a este 2017 en cuanto a la definición de lo que será el presupuesto futuro? Bueno, en líneas generales podemos decir que la volatilidad y la incertidumbre a escala global que manejábamos en el 2015 para hacer las previsiones de futuro se mantienen o en algunos casos se han intensificado. Por poner un par de ejemplos, Nicolás, desde el 2015 aquí ha ocurrido el Brexit, ha ocurrido que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, lo cual genera incertidumbre con respecto a las políticas que finalmente vaya a tomar. Ocurrió, por ejemplo, también el plebiscito en Italia, que generó una conmoción política allí. Estamos en un mundo donde la única certeza es la incertidumbre. Y por lo tanto, eso hace que haya que ser muy cauteloso, muy prudente a la hora de generar expectativas de futuro o previsiones de futuro. Y con esa prudencia y esa cautela vamos a trabajar, teniendo presente que hay que cumplir antes que nada con el programa de gobierno del Frente Amplio, que fue el programa elegido por la ciudadanía en el 2014, claro, para este periodo de gobierno. Entonces, ahí sí que no se puede cumplir, porque existen ciertas condicionantes. Teniendo en cuenta el rumbo estratégico establecido, de crecimiento inclusivo, de crecimiento económico con equidad, justicia social, más ejercicio de derechos, con metas claras establecidas en el programa de gobierno del Frente Amplio, hay que tender a esos objetivos teniendo en cuenta las restricciones y la prudencia que aconseja la realidad. Bueno, es un fino equilibrio entre todas esas cosas. Como lo dijo el ministro Astori, hay prioridades claras que tienen que ver con la educación, el sistema de cuidados, la seguridad pública, que seguramente serán los aspectos que serán atendidos con mayor intensidad, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Seguramente el presidente de la República, el ministro Astori y el resto del Consejo de Ministros estará analizando en detalle estas cosas en este fin de semana de jornada doble para trabajar al respecto, y esto también muestra a las claras el compromiso y la intensidad con la cual el gobierno va a trabajar estas cosas. Se la voy a hacer distinta. Si, por ejemplo, la discusión del programa de gobierno fuera hoy, no hubiera sido previo a la campaña electoral, ¿se podría poner el anhelo de llegar al 6% del PBI a la educación? Yo creo que es una meta guía, es una imagen objetivo, como podríamos decirle,
que siempre es válida. La educación uruguaya yo creo que tiene varias cosas para mejorar en cuanto a eficiencia, diseño, pero también es necesario avanzar en los recursos que se le otorga. Una educación con pocos recursos difícilmente puede ser el pilar de equidad que nos merecemos los uruguayos, el pilar de progreso que nos merecemos los uruguayos. Y por lo tanto, tener una imagen objetiva hacia la cual tender, yo creo que es algo que saludable y que podría haber sido hecho en ese momento o en otro. Más allá de siempre que tenemos una imagen objetivo, luego se va avanzando en la medida de lo posible. Pero lo que puede tener tranquilo la ciudadanía, la total convicción es que vamos a dejar el alma en la cancha para tratar de cumplir con los objetivos fijados, porque en la educación le va la vida al país. Vio que, y esto, usted generalmente juega este rol de articulador con la fuerza política de gobierno, cuando hay reuniones del Frente Amplio. Es verdad que el ministro Astori participa muchas veces también, pero quizás el rol del subsecretario siempre es de estar en las reuniones con la mesa política, con los distintos actores del Frente Amplio. Vio que está la discusión, o por lo menos algunos sectores empiezan a hablar fuertemente de una especie de segunda reforma tributaria, de gravar a las rentas de capital para poder sostener esto que quizás se pueda alcanzar o no, del gasto denominado social o de llegar al 6% del PBI a la educación. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje que ustedes tienen? ¿Es momento de sentarse a discutir estas cuestiones? ¿Puede haber paño para eventualmente gravar un poco más aquellas rentas de capital que se estén generando? Bueno, se ha creado una comisión al respecto para trabajar en estos temas, que estará integrada por legisladores que así lo deseen y por representantes del Poder Ejecutivo. Estará el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y yo también estaré integrando la misma. Creo que lo primero que hay que hacer es conversar, discutir estas cosas, hacerlo en profundidad, con rigor, con estudios serios al respecto. Siempre existen las tensiones en cualquier sociedad entre los dineros que se necesitan para financiar la vida en sociedad, para financiar la educación, la salud, la seguridad, la innovación, la ciencia, la tecnología, entre otros servicios, y por otro lado los recursos con los cuales se cuenta. La tensión entre los recursos que se pueden recaudar sin dañar la economía, yo creo que es motivo de análisis permanente y sobre lo cual hay que trabajar con mucho detalle. Yo prefiero, primero que nada, esperar a que se instale ese grupo de trabajo, escuchar las propuestas concretas para luego poder emitir opinión, luego de estudiarlas cada una de ellas. Pero a ver si le entiendo, ¿también prefiere separar esta discusión de lo que es la discusión presupuestal? Bueno, no, estamos hablando de cuestiones que hacen a ingresos públicos y que obviamente tienen que ver con aspectos presupuestales. Seguramente esta comisión se estará instalando en las próximas semanas y yo creo que la discusión tributaria o de un sistema tributario tiene que ver con aspectos que a veces son más urgentes en cuanto a necesidad de recursos, pero nunca se debe de perder el enfoque sistémico y de largo plazo, es decir, qué sistema tributario queremos en general, para qué cosas y qué mirada de largo plazo tiene el mismo, teniendo en cuenta además que está inserto en una realidad donde los países compiten muchas veces también para poder captar inversiones productivas que generen empleo de calidad. ¿Y le preocupa el costo político que pueda pagar el gobierno eventualmente por algunas acciones que a veces pueden resultar a efecto de la gestión necesarias, pero que quizás son impopulares? Por ejemplo, en el caso ANCAP, recientemente la presidenta Marta Jara reconocía que el no haber bajado los combustibles en el año 2016 le permitió a ANCAP una recaudación, hacer caja que quizás de otra manera no lo podría haber hecho. Por un lado se estará apuntando a la mejora en la gestión, pero también lo que queda en la gente es, los números que muestre positivos ANCAP ahora es porque los sacamos del bolsillo cada vez que fuimos a cargar nafta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se hace para valorar hasta qué punto hacer jugar lo político y hasta qué punto hacer jugar lo que hay que hacer porque la gestión de las empresas así lo requiere? Yo creo que la responsabilidad de alguien que gobierna tiene que estar puesta con un foco total en qué es lo mejor para el país o en qué es lo que uno cree que es mejor para el país. Si quien gobierna piensa que está en un concurso de popularidad, seguramente va a hacer muy mal su trabajo. Y lo digo con convicción, somos todos actores políticos y nos interesa obviamente lo que la ciudadanía piense de cada uno de nosotros. Pero
pero tenemos la firme convicción de que lo necesario para que el país mejore, para que el país progrese, para que los uruguayos vivan mejor, hay que hacerlo. Eso puede tener costos políticos o no, la vida lo dirá, pero muy malo sería para los uruguayos que cada gobernante a la hora de tomar una decisión estuviera pensando exclusivamente en su índice de popularidad. Seguramente no habría gobierno que aguante. Bien, ya sobre el final, y no se me ponga el cassette, es la última pregunta, por lo menos por esta entrevista. Si le dan a elegir a usted, Ferreri, persona, ser intendente de Montevideo o el próximo vicepresidente, ¿qué le seduce más? Yo creo que esa pregunta, y con todo respeto, está fuera de tiempo y espacio. Bueno, pero usted lee la prensa, tiene reuniones, sí, sabe que de este tema se está hablando. De hecho, sí, salió una publicación en Brecha que hay quienes están hablando de la posibilidad de hacer una nueva mayoría, de tejer alianzas electorales, y allí aparecía su nombre. Mi nombre aparecía allí con asombro para mí. Yo, francamente, y no es cassette, creo que no es momento para estar hablando de estas cosas. Nosotros estamos llegando a la mitad de un periodo de gobierno, con una discusión presupuestal que, como decíamos, es muy importante. En el Ministerio de Economía tenemos un desafío titánico por delante para tratar de avanzar en el cumplimiento del programa del Frente Amplio, teniendo en cuenta las restricciones locales, regionales y globales. Muy mal haríamos en pensar en concursos de popularidad o en lugares futuros y no estar atendiendo este trabajo. La verdad que sería, creo, un pecado imperdonable para con los uruguayos. O sea, no es una pregunta en la cual creo que haya que pensar, no en mi caso, sino en el caso de nadie en este momento. Yo miro francamente con cierto desagrado que se hayan desatado todas estas discusiones de manera tan temprana. No le gusta, ni siquiera, obviamente, me imagino el mayor desagrado generalmente empieza por casa. Cuando siente que en el Frente Amplio se están discutiendo estas cosas le provoca desagrado. Sí, yo me refiero al sistema político en general. Pero uno no puede manejar, o sea, estamos no puede manejar en el caso del Frente Amplio gobernando y creo que nuestra tarea en estos momentos tiene que estar concentrada allí. Pablo Ferreri, le agradecemos su presencia. Seguramente entonces lo vamos a estar convocando en algunas semanas, cuando estemos hablando de esa iniciativa. Será un placer. La pausa y seguimos con más noticias.